Recordarán ustedes, estamos aquí en la mesa platicando alegremente, diría yo, Hugo Tilio Delgadillo, Luz Adelina Chávez, Rubén Labastida y su servidor, al respecto de la cuenta pública que fue presentada, recordarán, de 2012, donde de alguna manera se trata de justificar, yo diría por mi parte, lo injustificable, que es que se haya mal ejercido el presupuesto y que a final de cuentas, sin ejercer adecuadamente el presupuesto que traían, se hayan endeudado con 14,600 millones de pesos extras, nada más para meterle un poquito más, ¿no? Entonces, comentábamos aquí que pues de alguna manera hay una estrategia que viene atrás donde hay nombre y apellido, ¿no? Por ahí se dice que Dorin anda tratando de torpedear la relación del PAN y el PRD para romper esa alianza que traen, y entonces obviamente la mayoría, que es el PRI, pues no tenga una oposición que se le pudiera oponer en un momento determinado en las decisiones que se tomen en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y aún en la Asamblea Legislativa. Entonces, dice bien el dicho, ¿no? Divide y vencerás. Entonces, por ahí probablemente se vayan. Por el otro lado, Partido Acción Nacional y PRD efectivamente se están agarrando del chongo y del moco, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y por otro lado, el Partido Acción Nacional en la Cámara de Senadores, pues esos se están agarrando del moco, ya no del chongo, se están sacando lo que pueden, los trapitos al sol, ya se quieren meter unos a la cárcel, van y hacen denuncias penales, hacen golpes de Estado y vemos ya una seria división. ¿Cuál es la estrategia? Dividirlos para pulverizarlos y entonces mantener la hegemonía de un partido único, un partido rojo. ¿Cómo lo sientes, Hugo? Yo creo que hay que recordarle a nuestro auditorio que el PRD y el PAN, por un lado, están juntos con Gustavo Madero y Jesús Zambrano en el Pacto por México. Pero por otro lado también van juntos en elecciones locales, en el caso de Oaxaca, Puebla y Baja California. Donde todavía se pretende esa alianza, esa fuerza. Exactamente, y luego, ¿cómo te explicas que en la Asamblea Legislativa una gente tan importante, que aunque nos digan que Dorin es del DF, es un actor nacional, está dinamitando también? Pero atrás trae al diablo, ¿no? Bueno, pues Federico Dorin, ya sabemos, ahí hay muchos textos al respecto que dicen que está muy cercano a grupos de poder muy fuertes en este como país. El de Salinas de Gortari. Así es, Diego Fernández de Ceballos y esos que hay que recordar fuertes. Que Salinas de Gortari obviamente es un Maquiavelo de la política. Es el maestro de maestros en la polaca. Y normalmente la tira con revive. No doble, hay que perder de vista estas jugadas, Eduardo. Doble, triple y cuádruple. Banda, no se pierda uno este tipo de análisis y de puntos, porque a la hora de tomar decisiones es importante conocer cada uno de los aspectos. Pero regresando a lo de la cuenta pública, poniendo el dedo allá en la llaga donde está doliendo, ¿qué te parece si vamos con el diputado Vidal Llerenas Morales? Él es pues obviamente del Partido de la Revolución Democrática y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos ahí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Señor diputado, te agradecemos mucho que nos tomes la llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A tus órdenes. Preguntándote que hoy hubo un debate, ¿no? Y un debate fuerte donde de una parte el PAN en oposición al PRD, y yo no sé si por lo que comentábamos hace un momento que se está buscando que haya ruptura entre estos dos partidos que van en oposición al PRI a nivel nacional, pero a final de cuentas unos dicen que las cosas están mal y en el caso del PRD hay justificación a la cuenta pública de 2012. ¿Qué opinión te merece? Pues mira, yo creo que es un debate interesante en donde los compañeros de Acción Nacional pues ya no recurrieron a esas cosas que son falsas, ¿no? Como que hay una deuda escondida de 14,000 millones y así, cosas que empezaron a decir algunos diputados, ¿no? Que realmente era o una lectura equivocada de la cuenta porque no tenían los elementos necesarios o francamente una necesidad de llamar la atención.
Creo que fue debate sobre temas puntuales. Se queda claro que las finanzas públicas de la ciudad son sanas, hay un superávit de 6 mil millones de pesos, hay un incremento en los ingresos propios de más de 13%, a pesar de que las participaciones, de acuerdo a los cálculos de Hacienda, caen en 2.2%, y en general pues tenemos unas buenas finanzas públicas, a diferencia de la mayoría de las entidades, sí, y un muy buen reporte además de las mismas, ¿no? Nos damos cuenta de lo que sucede. Yo te comentaría que recuerdo que el año pasado se comentaba mucho de que había una captación de impuestos superior a la que se había proyectado y que las cosas iban muy bien. Esos 14.600 millones de pesos de lo que tanto se ha hablado de pues que se gastaron indebidamente o que se... No, bueno, nadie ha dicho que se gastaron indebidamente. Es decir, no lo comentaba Héctor Telles. Pues no, pero no sé cómo dice que se gastaron indebidamente. Bueno, lo que hubo es que la ciudad tuvo 20 mil millones de pesos más de lo que había recaudado, digamos, de lo que se había estimado de recaudación. Por lo tanto, pues ni modo de tener el dinero ahí guardado, ¿no? Claro. Entonces, de esos 20 mil millones de pesos, alrededor de 14 mil fueron gastados en varios programas, especialmente salud y de seguridad pública, y sobraron 6 mil. Esas son las cuentas. El gobierno tiene permitido gastar pues lo que recauda en exceso, ¿no? La gente nada más que no lo hubiéramos gastado, ¿no? No, pues todavía peor, ¿no? Peor, teniendo los recursos y haciendo falta y no utilizarlos, peor en cambio, aún. el gobierno federal panista, el último, pues sí, no alcanzó sus metas de recaudación. Por eso deja una economía débil y pasa lo que estamos viendo, ¿no? Aquí se recaudó mucho, 13.3% más de lo programado, y por supuesto parte de esos recursos obviamente se gastaron, ¿no? Diputado Vidal Llerenas, Sí. por ejemplo, también recuerdo otra de las aseveraciones que hacía esta diputada Olivia Garza. Olivia Garza, precisamente. Sí, que luego no tiene mucha idea, Ajá. Y que decía que se había apartado el gobierno del Distrito Federal de los objetivos previstos. Recuerdo que habló también del sobregiro de 14.600 millones y de un pasivo tremendo, ¿no? ¿Cuál es la confusión? Pues eso, ¿Qué es lo que no estamos entendiendo? A ver, de eso hoy no se habló, digamos, ¿no? Porque no es cierto, digamos, ¿no? Su discurso es contradictorio. Perdóname, en el debate que hubo hoy, ¿ya se echaron para atrás? Sí, ya no dijeron, hay un pasivo de 14 mil millones, porque no es cierto. ¿Cuál pasivo? Es al revés, digamos. A veces que la diputada Garza, efectivamente, si no entendió, ahí sí me da la impresión que ella sí no entendió. Es decir, ¿qué pasó? Insisto, recaudamos 20 mil millones de pesos más. Entonces, gastamos 14 mil millones de pesos más de lo presupuestado. Por supuesto, porque lo presupuestado pues dependía de lo que de lo que se había estimado de ingresos. Esto está muy claro en la cuenta pública, en donde se gastó en programas de seguridad pública, en programas de salud, etcétera, ¿no? Y sobraron 6 mil millones de pesos que serán gastados este año de acuerdo a las características de los propios fondos. Yo recuerdo también que se había escuchado el que decía Priscila Vera, también diputada, que también le metía durísimo diciendo que los recursos federales que habían llegado que se habían desviado, que no se habían aplicado debidamente. ¿Qué hay con respecto a eso? Pues no exactamente, no. Lo que decía Priscila es dos cosas, que llegaron muchos recursos federales, en parte es cierto, sobre todo los de convenio, porque ahí estuvimos en la Cámara de Diputados dando lata, me tocó, y hubo una buena cantidad de recursos federales por convenio que sí conseguimos para la ciudad, a pesar de que las participaciones pues sí están teniendo una caída con respecto al total de la bolsa, ¿no? Y lo que decía la diputada Vera también es que parte de ellos son los 6 mil millones de pesos que se van al 2013, lo cual es parcialmente cierto, porque los recursos federales tienden a llegar muy tarde por la propia dinámica de gasto del gobierno federal. Entonces te llegan hacia más tarde y luego los ejerces el siguiente año para ese fin, ¿no? Esas fueron las asociaciones y esa fue la respuesta, ¿no? Tenemos menos participaciones, es decir, recursos del ramo 33, del ramo 28 de asignación libre,
aunque sí hemos tenido más recursos por convenio, especialmente por programas como Seguro Popular, ¿no? Y queda muy claro en la cuenta pública lo que sucede, ¿no? Yo agradezco pues la discusión que se da, porque por uno demuestra que prácticamente somos la única entidad que podemos tener este nivel de debate porque tenemos este nivel de información, ¿no? Y queda claro que en la Ciudad de México se sabe en qué se gastó cada peso y en qué se ingresó, a diferencia pues de lo que sucede en la mayor parte de los estados del país. Diputado Vidal Llerenas Morales, ¿nos darías oportunidad de irnos a un corte y regresamos para seguir viendo sobre el tema? Fíjate que nos está llamando ahorita Héctor Telles Hernández. Ajá. ¿Habrá posibilidad de que le demos entrada y platiquemos con él? Por favor. Si por ahí se corta, vuelven a llamar, porque se ha puesto quedar una fila, pero ahorita me conecto. Sale, gracias. Son 16:43 horas. En un momento regresamos con Héctor Telles Hernández y el diputado Vidal Llerenas Morales para seguir platicando sobre el tema del presupuesto, ¿no? Estamos en Voces al Aire, vamos a un corte y regresamos. 16:46, regresamos con el diputado Vidal Llerenas Morales. Diputado, te estábamos comentando al respecto de la cuenta pública. Teníamos en la línea Héctor Telles Hernández, pero tengo entendido que se nos cortó la llamada. Ya está, diputado Héctor Telles Hernández, ¿ya estás en la línea? Estoy a tus órdenes, Eduardo. Te agradezco muchísimo que nos retomes la llamada. Estamos platicando con el diputado Vidal Llerenas Morales y dentro del comentario salía que el Partido de Acción Nacional ha generado un falso debate respecto de la cuenta pública de 2012, que esos 14,600 millones de pesos de lo que nos comentabas, que andaban por ahí perdidos o que los ejercieron mal, que hay una mala interpretación en cuanto a esos dineros. ¿Qué nos puedes decir? Yo creo que no hay un falso debate cuando lo único que se pide es una clara rendición de cuentas, ya no para los diputados del PAN, vamos a dejarlo que sea una clara rendición de cuentas para los ciudadanos de la capital, que merecen conocer fehacientemente cuáles son los destinos y la forma en que se administran los recursos de la ciudad. Cuando hablábamos de un poco más de los 14,000 millones de pesos que gastó en el último año la anterior administración, pues estamos hablando de un sobregiro. Y un sobregiro, Eduardo, es cuando gastas más de lo que se te autorizó vía el presupuesto y en equilibrio con los ingresos que la propia ley de ingresos del DF. Ajá. Eso es un sobregiro. Estos 14,000 millones de pesos que gastaron de más y que no estaban previamente autorizados desde el presupuesto de egresos, se viene a sumar a que año con año, por lo menos en la última administración de 2006 a 2012, ha habido esta práctica, este modus operandi de venir sobregirando el gasto de la ciudad, y ese sobregiro de año con año ha dado un monto acumulado durante estos 6 años de la última administración de 75,000 millones de pesos, que no es nada menor, Eduardo, que ha estado gastando en la anterior administración a manos libres, porque son recursos que se convierten de libre al ser recaudados de forma extraordinaria. Claro. Eso es lo que no podemos permitir. No podemos permitir que haya un discurso de echar las campanas al aire, de que son excelentes recaudadores en el DF, porque lo que está haciendo es tener una práctica cada año, cada diciembre, de subestimar la capacidad de ingreso de la ciudad. Es decir, este modus operandi, es decir, si puedo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, si puedo recaudar 100, no lo voy a decir que voy a recaudar 80, porque sé que me van a llegar 100 y esos 20 que me van a llegar de más, los voy a tener de libre disposición para destinarlos a las prioridades que el propio jefe de gobierno determine. Bueno. Sí, y además que es un gasto que se puede manejar como quieran, ¿no? Diputado Vidal Llerenas Morales, yo te preguntaría a ti, esos 75,000 millones de pesos que está comentando el diputado Héctor Telles Hernández, en función de qué van, ¿realmente sí se ha excedido ese gasto de 14,600 o cómo lo aprecian ustedes? Esos son recursos, primero, a ver, no son indebidos, como alguien previsto, que lo establece la ley, se ejercen conforme lo que dice la ley de gasto eficiente,
cómo tú puedes manejar los excedentes de ingreso, es perfectamente legal. En el gobierno federal, por ejemplo, no presupuestan los excedentes petroleros, y han tenido, pues yo calculo que algo así como 50,000 millones de pesos en los últimos 3 o 4 años de excedentes petroleros que les llega en exceso, y por eso el presupuesto federal es mayor que el presupuesto aprobado, y entonces se destinan a una serie de partidas de gastos, digamos, ¿no? Uh-huh. Es imposible que el cálculo ingreso-gasto sea el mismo. Y que además viene de la crisis de 89, ¿no? de la crisis de 2009, 2010, ¿no? La crisis que nos recetaron los gobiernos del PAN, en donde efectivamente los recursos que venían federales cayeron hasta un 30%, digamos, ¿no? Entonces las estimaciones tienen que ser conservadoras conforme a esto. Entonces, en la medida que tú vas recaudando más, entonces puedes gastar más, es decir, existe esto, la ley te lo permite, y tiene que haber esta flexibilidad, pues para que el presupuesto pueda ser ejercido. Por supuesto que los cálculos se pueden ir ajustando, etcétera. Pero la verdad es que esta es la única entidad del país que recauda. En esta entidad más o menos la mitad de los ingresos de la capital son propios. En promedio las entidades son menores al 10%, es decir, las demás entidades no hacen ningún esfuerzo recaudatorio, y por lo tanto el esfuerzo que esta entidad haga durante el año, pues sí te permite tener más ingresos. O sea, esta no es una entidad que vive de la federación, es una entidad que sí tiene recursos propios, sí, y los explota, y entonces los gasta conforme la ley se lo permite, y además los reporta, como la ley lo permite, como lo hace el gobierno federal, de la misma manera, digamos, ¿no? Claro. Es un falso debate decir, eso es ilegal, y lo que sí dijeron, y si es una mentira, es que eso sea un pasivo, por ejemplo. Así lo dijo la diputada Garza, por ejemplo. ¿Un pasivo? Así lo dijo el propio coordinador del PAN, por ejemplo, ¿no? Diputado Vidal, ¿un pasivo? Eso dijeron los del PAN. O sea, que eso se debe. Dijeron que los debíamos. La gente de responsabilidad de que el coordinador parlamentario del PAN en la Asamblea, Federico Dori, dijo que había un pasivo de 14,000 millones de pesos, cuando en realidad hubo un superávit de 6,000. Que Federico Dorin lo que está haciendo es meter leña para que se prenda el fuego, ¿no? Está hablando de un tema que no conoce, y ya conocemos a Federico, digamos, ¿no? Yo sí quisiera hablar, Eduardo, perdón. Que le gusta ahí como meterle al asunto, porque representa intereses raros, como ustedes mismos mencionaron hace rato que estaban comentando la situación política de Acción Nacional. Claro. Yo voy a tomar las palabras del diputado Vidal, que lo escuché hace un momento y que dijo que era bueno que hubiera un análisis serio, una revisión de la cuenta pública. Y si estos temas están saliendo, y si es necesario que ellos tengan que salir a explicar, es porque hay dudas. Y creo que los ciudadanos merecen... Déjame terminar mi idea. Y es porque los ciudadanos merecen conocer exactamente cómo se están manejando los recursos de la ciudad. Y cuando hablamos de los pasivos, no me va a dejar mentir el diputado Vidal que hay un pago de ADEFAS, que son adeudos de ejercicios fiscales anteriores. Esos son adeudos, son pasivos, de 6,700 millones de pesos que se pagaron en conceptos que al día de hoy no conocemos, y que nosotros estamos pidiendo que haya una transparencia adecuada para conocer en qué el gobierno priorizó el pago de esas deudas, de esos pasivos de 6,700 millones de pesos, y dejó de pagar otros, como los adeudos de la con CFE, como los adeudos que hay que vienen ya con ICA por los sobrecostos de la línea 12. Ese tipo de cosas los tienen que saber las personas que vivimos en la capital. 6,700 millones de pesos se heredaron en deuda y en pasivos que se pagaron en 2012. Eso es cierto, y nadie me va a dejar mentir. Y también los sobregiros y también las subestimaciones. Pues ahí está el tema. Ahí podría ser un punto de decir, esos 1,000 millones efectivamente en parte son adeudos de 2011 que se pagaron en el 12, y en parte, como dice la ley de contabilidad gubernamental, es el registro del subsidio a la tenencia. Es decir, hay alrededor de 3,000 millones de pesos que se están registrando ahí, y que es lo que los capitalinos están ahorrando del pago a la tenencia, y se registran de esa forma como gasto no programable, de acuerdo a lo que nos dicta la ley federal de contabilidad. Sí, pues y las ADEFAS, yo no tengo muy claro. Las ADEFAS es lo que permite en un momento determinado hacer el separadito para pagar los compromisos ya contraídos. Claro, en parte sí. Por ejemplo, el gobierno federal tiene una técnica presupuestaria distinta. Ellos, cuando se termina el ejercicio a principios de diciembre, adefan todo. La adefa federal es muy grande.
digamos, llega a los 35 Esto es todo el país, digamos, no se puede comparar con el y aquí DF. la técnica es distinta. Aquí la técnica es que tú ejerces hasta diciembre, puedes pagar durante enero con enero del año pasado, y entonces ADEFAS muy poco en realidad, ¿no? Okay. Dentro del entre el 11 y el 12 hubo una absorción alrededor de 3,000 millones de pesos que sí fue ADEFAS de un año al otro. También puede pasar que de repente hay ADEFAS por cosas que no tienes, como perder un juicio, que es otro tema. En el tema es bueno, es bueno que ya Vidal lo esté reconociendo. A ver, pero en el tema de CFE no se podía pagar porque todavía no había un convenio. Y dos, dentro del convenio que se firmó, falta toda la deuda que tenía Luz y Fuerza del Centro con la ciudad. Ese convenio todavía se tiene que impactar con lo que no pagó Luz y Fuerza ni de agua, ni de impuestos sobre nómina, ni de tenencia. Claro. El gobierno de la ciudad. Entonces, ya que se empaten los dos, se hará un programa de pagos, generalmente de intercambio, en donde seguramente CFE será condonado de algunos impuestos y así se pagará en 10, 15 años la deuda. Claro. Por lo menos ya tenemos un avance. Claro. Yo el diputado sí reconoce que son adeudos de ejercicios anteriores y que se pagaron en 2012. Y un dato, perdón, nomás un dato. Sí, nada más déjame en el paquete financiero se habían autorizado pagar 100 millones de pesos por concepto de ADEFAS para 2012 y se pagaron 6,700 millones de pesos, Ni más ni menos. Quisiera pedirles un favorzote. Quisiera pedirles un favorzote porque se nos fue el tiempo. Podríamos, si tuvieran oportunidad de que mañana pudiéramos seguir de 12 a 1 de la tarde este tema, pudiéramos, habría opción. ¿Sí? No tengo ninguna objeción, Eduardo, yo estaré esperando tu llamada. Héctor, a las 12 del día lo está llamando Vidal también y le seguimos con el tema para escarbarle y que quede clarito para nosotros y para la sociedad cómo se manejó 2012, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor Telles Hernández, y muchísimas gracias, diputado Vidal Llerenas Morales, por habernos permitido entrar un poco a este debate y conocer cómo está la cuenta de 2012.